Hola chicos, les doy la bienvenida a la segunda sesión del bloque 3 de la asignatura de Anatomía 2, que corresponde a la optativa de biológicas. El tema de hoy va a seguir siendo un repaso del sistema reproductor. Ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista fisiológico y anatómico. Esto realmente es algo que ya hemos visto durante cursos pasados, solamente es un refresco que les hacemos antes de meternos con los temas nuevos, solo para asegurarnos de que realmente se acuerdan de todo eso que ya habíamos visto, que de hecho ustedes expusieron. Entonces, la buena noticia es que el video de hoy va a ser un poquito más corto que el de la vez pasada, bastante más corto, y además no les voy a dejar tarea. Solamente tienen que ver el video, tomar sus apuntes, prestar atención para asegurarse de que se recuerdan todo. Y eso sí, no se vayan a olvidar de la tarea que les dejé durante el video anterior. ¿Okay? Tienen hasta el domingo para entregar esa tarea. De preferencia no lo dejen a lo último. Que tengan hasta el domingo no quiere decir que lo entreguen el domingo a las 8 de la noche. Y el lunes tenemos otra sesión. Ya es importante que tengan su tarea para esa sesión porque vamos a hablar de los temas de la tarea que les marqué. Entonces, sin entretenernos más, vamos a empezar con la presentación. Muy bien, como les había dicho, el tema de la presentación de hoy va a ser el sistema reproductivo o reproductor humano. Una definición breve para empezar, como siempre. El sistema reproductor humano se divide en masculino y femenino y no es más que el conjunto de órganos que tienen como finalidad permitir la fecundación y la gestación a fin de crear descendencia, es decir, un hijo. Vamos a empezar directamente con el aparato reproductor masculino. Esta imagen ya la han visto muchas veces, la han dibujado, la han presentado, han hecho esquemas tridimensionales de esta imagen. Entonces solamente vamos a repasar algunas de las funciones. Antes que nada me gustaría recordar cuáles de los elementos que están en la imagen pertenecen realmente al sistema reproductor y cuáles solamente son anexos y órganos que se encuentran cercanos o periféricos al aparato reproductor. Vamos a recordar que el aparato reproductor masculino está compuesto, para empezar, por el testículo envuelto por el escroto, luego los conductos que son el epidídimo, el conducto deferente, que son dos por supuesto, son conductos deferentes, la vesícula seminal, que continúa por aquí, el conducto eyaculador y luego esta glándula llamada próstata, seguida inmediatamente por la uretra, que se encuentra dentro del pene, que es el órgano eréctil copulador masculino. Y en el pene pues podemos encontrar otros elementos como el tejido eréctil, que son los cuerpos esponjosos. Entonces, la vejiga, que está aquí, vemos que está colindante a estas glándulas que estuvimos mencionando, no es parte del sistema reproductor, es parte del sistema urinario. El hueso púbico pues es un hueso, parte del esqueleto. El recto, parte del sistema digestivo, la última parte se encuentra posterior al sistema reproductor de la vejiga. Ahora sí, vamos a empezar. Empecemos con el testículo. El testículo, del cual la mayoría de los hombres tienen dos, de manera natural debemos tener dos, cumple dos funciones muy importantes. La primera es la producción, creo que lo saben, de los gametos masculinos, es decir, los espermatozoides. La segunda función importante es la producción de hormonas sexuales masculinas, las cuales están muy involucradas en el desarrollo sexual tanto primario, es decir, la maduración, como el desarrollo sexual secundario, es decir, la aparición de los caracteres sexuales masculinos como vello en el cuerpo, cambios de voz, incremento de la masa muscular, etc, etc, etc. Ahora, es muy importante aclarar que en el testículo se producen los espermatozoides, no se produce como tal el semen. Ya lo habíamos hablado, pero todos se los recuerdo. ¿Okay? El semen como tal, o el esperma como le dicen, es un conjunto de diferentes sustancias, entre las cuales se encuentran también los espermatozoides. Pero
los diferentes elementos que conforman el esperma son producidos en diferentes partes del sistema reproductor. Entonces, en el testículo únicamente se producen los espermatozoides. El testículo está protegido y envuelto por una bolsa de piel holgada llamada escroto. Su función básicamente es proteger al testículo y lo protege de diferentes maneras. La más evidente, por supuesto, es la protección mecánica contra golpes o cualquier tipo de herida que pueda sufrir el testículo, pero también tiene la capacidad de distenderse, vamos a decir, colgarse o contraerse, y esto lo hace para proteger al testículo de los cambios bruscos de temperatura. Cuando hay mucho calor, la bolsa del escroto tiende a distenderse, permitiendo que los testículos se encuentren en una posición más baja y alejada del cuerpo. ¿Esto por qué? Porque los espermatozoides y el testículo en general como órgano es muy delicado, son muy delicados en cuanto a la temperatura. Cambios bruscos de temperatura de manera constante o bien una alta temperatura durante demasiado tiempo puede dañar la capacidad reproductiva hasta el punto incluso de causar esterilidad. Entonces el escroto trata de asegurarse de que eso no sea. Si hay mucho calor, nos alejamos del cuerpo para mantenernos más fresquitos. Por el contrario, si hay demasiado frío, el escroto se contrae, empuja los testículos y los acerca a la cavidad interna del cuerpo donde la temperatura es más alta para mantener la temperatura y que no baje demasiado. Esa es otra función de protección que a veces mucha gente pasa por alto o no menciona. Luego del testículo y el escroto tenemos el epidídimo, que es este conducto que se encuentra aquí por encima del escroto. El epidídimo es el inicio de los canales y los conductos por los cuales los espermatozoides van a viajar antes de poder salir del cuerpo, y tienen una función muy importante. De hecho, su función es vital para la reproducción. El testículo produce los espermatozoides, pero no los almacena. Entonces, ¿dónde están los espermatozoides después de que son producidos, pero antes de que sean utilizados, vamos a decir? Pues la respuesta sería en el epidídimo. El epidídimo es el lugar a donde van los espermatozoides después de ser producidos en el testículo, y ahí tiene lugar un proceso de maduración. Es decir, los espermatozoides recién salidos del testículo no están maduros, no están listos para llevar a cabo un proceso de fecundación. Son ineptos. Tienen que llevar un proceso al que se le llama entrenamiento, durante el cual activan las sustancias químicas que se encuentran en la cabeza del espermatozoide. Eso ya ustedes ya lo saben, y puedan estar listos realmente ya para llevar a cabo una fecundación. Entonces es en el epidídimo donde ese entrenamiento y esa maduración tiene lugar. Normalmente el proceso de maduración de los espermatozoides puede durar entre 1 semana y media a 2 semanas, y se pueden almacenar los espermatozoides hasta por 4. ¿Qué pasa cuando un espermatozoide ya termina su periodo de vigencia, ¿no? Su caducidad, y ya pasaron esas 4 semanas? Los espermatozoides son reabsorbidos, es decir, hay un proceso lisosómico de apoptosis en el cual el espermatozoide inicia su propia autodestrucción o muerte celular controlada y regulada, y las proteínas, carbohidratos y cualquier otra sustancia o molécula que pueda ser reaprovechada es reabsorbida por el cuerpo y utilizada para preparar nuevos espermatozoides. Entonces, todo eso sucede en el epidídimo. El epidídimo da lugar al conducto deferente. De nuevo, es uno por lado, son 2 en realidad, pero pues como estamos viendo la imagen del lado, vemos 1. El conducto deferente no tiene más que la finalidad de conducir los espermatozoides desde el epidídimo hasta la vesícula seminal. Cabe mencionar que cuando ya tenemos un flujo de espermatozoides del epidídimo a la vesícula seminal a través del conducto deferente, ya estamos hablando de que está habiendo el proceso de copulación. O sea, normalmente el conducto deferente no contiene espermatozoides, solo se desplazan
cuando se están preparando ya para una potencial eyaculación. Entonces, el conducto deferente, los espermatozoides son enviados a la vesícula seminal. ¿Qué hace la vesícula seminal? La vesícula seminal tiene como finalidad producir lo que vendría a ser ya como tal el semen. Entonces, los espermatozoides, cuando llegan a la vesícula seminal, se mezclan con una serie de sustancias, de fluidos orgánicos producidos por esa vesícula seminal, que son una combinación de azúcares, proteínas, algunas sales minerales. El líquido producido por la vesícula seminal es transparente, cristalino incluso, viscoso, y también la vesícula seminal produce una pequeña cantidad de ese líquido transparente y es utilizado como líquido preseminal, es decir, es el líquido lubricante previo a la eyaculación. Entonces todo eso sucede en la vesícula seminal. Lo más importante que debemos tomar de todo esto es que los espermatozoides se combinan con la parte líquida del semen para empezar a formar ya como tal lo que es el esperma. Entonces, pasan los espermatozoides por la vesícula seminal, se empieza a formar ya ese medio líquido donde hay espermatozoides y semen, y la vesícula seminal desemboca a través del conducto eyaculador en la próstata. La próstata es una glándula de secreción interna, masculina únicamente, las mujeres no tienen próstata, cuya finalidad es la de producir una serie de sustancias alcalinas, es decir, su pH es básico, arriba de 8 vamos a decir. Esas sustancias alcalinas tienen como finalidad actuar como desinfectantes. En realidad son antisépticos y desinfectantes. Se mezclan con el semen y una vez ya mezclado los desinfectantes, el semen, el espermatozoide, ya podemos hablar de que tenemos un esperma listo para ser utilizado. Por supuesto, la finalidad de esas sustancias, de esos desinfectantes alcalinos, es higienizar todo el proceso copulatorio y reproductivo, para evitar una posible infección en los conductos sexuales femeninos o incluso masculinos que pudieran perjudicar la reproducción. Entonces, esa es la finalidad. Esas sustancias alcalinas tienen un color blancuzco, lechoso, que es lo que le da esa coloración particular ya al esperma final. Ese color blancuzco, lechoso como le dicen, proviene de esas secreciones de la próstata. Cuando ya tenemos el esperma aquí en la próstata, es porque prácticamente ya está listo para salir del cuerpo a través de la eyaculación. Esa salida del cuerpo tiene lugar a través de este conducto que se llama la uretra. La uretra va desde la vejiga, pasa por la próstata, en la próstata se encuentra con el conducto eyaculador, continúa su camino y atraviesa toda la estructura externa del pene. El pene es el órgano eréctil del hombre, también es el órgano copulador, y está conformado, aparte de la piel y el conducto conectivo, por esto que en la imagen está marcado como tejido eréctil. ¿Qué es el tejido eréctil? Son una serie de vamos a decir esponjas, son como esponjas de tejido conectivo, piel, fibras, que cuando el proceso eréctil está sucediendo se llenan de sangre. Entonces la sangre entra a presión, viene del sistema arterial del cuerpo, y eso llena el espacio vacío que hay entre la estructura de la esponja y ocasiona que el pene tome esa forma eréctil. Entonces el esperma pasa por toda la uretra y eventualmente sale por la parte final del pene, el glande, durante la eyaculación. Entonces, básicamente esto es el proceso reproductivo desde la parte masculina y la función que cumplen cada uno de los órganos del aparato reproductor masculino. Vamos a pasar ahora al aparato reproductor femenino, que afortunadamente para ustedes es más simple. Al igual que en el aparato reproductor masculino, tenemos una parte interna, tenemos una parte externa y tenemos algunas cosas que están
demás en la imagen no están señaladas, pero sí están visibles. Podemos ver el esqueleto. ¿Okay? Ahora, de la parte externa, que está conformada por el clítoris, el orificio vaginal externo y los labios tanto menores como mayores. Tal vez algunos de ustedes en algún momento hayan conocido toda esta estructura femenina como vagina, pero no. Esta estructura reproductora femenina externa recibe el nombre de vulva. ¿Okay? Por favor, que les quede ya grabado en su mente que toda esta estructura se llama vulva. ¿Okay? El clítoris, que es el aparato eréctil femenino, también es el aparato de excitación femenina. El orificio vaginal externo, por donde sucede la cópula, y los labios menores y mayores, cuya función es proteger precisamente todo el aparato reproductor. Luego tenemos el aparato reproductor interno, que comienza desde el orificio vaginal externo a la parte interna de la vagina. La vagina es el conducto por el cual tanto sucede la copulación como sucede la eyaculación masculina, idealmente. Tiene como función recibir la primera carga de esperma y conducirla a través del cuello del útero o cervix. La vagina, las paredes vaginales, también tienen una serie de secreciones, en este caso secreciones ácidas, que tienen como objetivo neutralizar el pH básico del esperma masculino y por supuesto proteger toda la estructura de alguna posible colonización bacteriana o micótica por hongos. Todo esto para mantener la salud reproductiva. Una vez que el esperma llega al cuello del útero y llega finalmente al útero matriz, el útero matriz es la parte central del aparato reproductor femenino. Muchas cosas suceden en el útero matriz. Para empezar, el espermatozoide pasa por ahí, pero también en el útero tenemos una serie de paredes que están aquí ilustradas muy claramente, incluso de distintos colores. Una pared externa, que es esta de aquí, que es la parte visceral, que pues es una cobertura que protege al sistema reproductor en su conjunto. Tenemos una parte interna que es muscular. Esa parte muscular tiene como objetivo proveerle estructura y resistencia al útero y también proporcionarle un montón de flexibilidad. ¿Por qué? Porque durante la gestación el útero tiene que expandirse y durante el parto el útero tiene que realizar una serie de construcciones para poder dar a luz a un niño o una niña, un bebé. Entonces todo eso es proporcionado por estas paredes musculares del útero. Y la parte interna, que recibe el nombre de endometrio, es donde realmente sucede la implantación de un óvulo fecundado. Cuando el espermatozoide y los óvulos realizan el proceso de fecundación, el óvulo inicialmente se implanta en esta pared interna. Hay una serie de espacios para ello. A través de esa implantación, ese óvulo puede recibir todos los nutrientes necesarios de la madre, por supuesto, para poder iniciar su desarrollo. Esa pared interna, conforme va continuando el proceso de gestación, se va a convertir en la placenta. Y esa placenta pues es realmente el proceso de transformación de esta pared, que cumple la misma función: mantener unido al feto a la madre y proporcionarle a través del cordón umbilical todos los nutrientes necesarios y todo lo que necesita para poderse desarrollar. Durante el ciclo menstrual estral endometrial, de 28 o 27 días en el caso de las mujeres, esta pared interna, este endometrio, se va desarrollando, es decir, se va engrosando, se va preparando, se va llenando de nutrientes y otras cosas en preparación para una posible implantación de un óvulo. Cuando pasa el límite de tiempo en el cual el óvulo que fue liberado en el ovario, ahorita lo vamos a ver, ya perdió su vigencia y ya no es viable como para la reproducción, el endometrio que se había formado en preparación tiene que ser Ese es lo que nosotros llamamos el periodo menstrual de la mujer, cuando
la mujer tiene su menstruación, pues es esa pared endometrial que está siendo desechada. Y sí, hay un sangrado, porque pues, es una parte de tu cuerpo que se está desprendiendo y se está perdiendo. ¿Okay? Y después de todo esto, vuelve a empezar el proceso. Es decir, se vuelve a empezar a preparar el endometrio, esperando que llegue un óvulo fecundado y se puede implantar. Pues, es ese ciclo de cada mes que se va dando. Luego del útero matriz tenemos dos trompas de falopio, que es el conducto que siguen los óvulos liberados en su camino para poder llegar al útero, ¿sí? Ya sea que sea fecundado o no sea fecundado. Y por último tenemos el ovario, órganos súper importantes de la mujer. Son dos también. Son las gónadas femeninas. Al igual que los testículos, cumplen dos funciones muy importantes. Primera es producir los gametos femeninos, en este caso los óvulos, los cuales van liberando de manera regular cada mes normalmente, generalmente uno, aunque pueden ser más. Y también generalmente los ovarios se van turnando para ir liberando sus sus óvulos. La otra función del ovario es la producción de las hormonas sexuales femeninas. En este caso estamos hablando de los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos son responsables de los cambios sexuales femeninos, tanto primarios como secundarios, es decir, la maduración sexual y el cambio de la voz, la acumulación de tejido adiposo en ciertas partes del cuerpo, el crecimiento de los senos, etc., el crecimiento de vello en ciertas partes del cuerpo, etc., etc. La progesterona tiene como finalidad mantener el embarazo. Normalmente, cuando no hay progesterona, al término del periodo de 28 días, el endometrio se desprende. La progesterona, cuando ya tiene lugar una implantación de un óvulo fecundado y el inicio de un proceso de gestación, la progesterona da la señal para detener ese proceso de desprendimiento del endometrio. Y durante todo el embarazo, la progesterona está indicando: mantén el endometrio, mantén la placenta, no la vayas a tirar, para que pueda llevarse a cabo todo el proceso de gestación, que en el caso del ser humano son aproximadamente 9 meses. Ya hasta el final, ya la progesterona comienza a descender sus niveles, el cuerpo comienza a prepararse para el parto, y ya vienen otras hormonas como la oxitocina, que se encargan ya de iniciar el proceso de parto normal. Entonces, básicamente este es el aparato reproductor femenino. Tiene menos partes, un poquito menos complicado, creo yo. No sé cómo lo ven ustedes. Y vamos a hablar ahora acerca del proceso de fecundación. El proceso de fecundación es bien interesante para mí, porque es una carrera. Sabemos que el óvulo como tal es una célula gigantesca, es una de las células más grandes del cuerpo humano y de cualquier animal realmente, mientras que el espermatozoide es una de las más pequeñas. Estamos hablando de una diferencia de 1000% en el tamaño. Es una diferencia exagerada. Los espermatozoides tienen en la cabeza del espermatozoide una serie de sustancias, enzimas para ser específicos, que tienen como finalidad disolver la pared protectora del óvulo. El óvulo tiene una corona radiada, que es una capa protectora, una zona pelúcida, que también es una zona protectora, y ahorita vamos a ver cómo la zona pelúcida protege al óvulo. Y finalmente, después de todas estas capas, llega ya como tal el óvulo, la célula, con su membrana celular y su núcleo. Entonces, tienen que atravesar todas esas protecciones, y el espermatozoide tiene esas enzimas. Esas enzimas, cuando entran en contacto con la pared del óvulo, comienzan a deshacerlo. Es como si fuera un ácido, pero no es un ácido, ¿ok? Es una enzima. No confundan un término con el otro. Pero el espermatozoide tiene una cantidad muy pequeña, muy limitada de enzimas. Entonces, ¿qué pasa
cuando el espermatozoide llega, comienza a hacer su caminito y se le termina la enzima. Pues ese espermatozoide, la cabeza, al perder todas sus enzimas, pues se destruye, se rompe y el espermatozoide muere. Entonces sí, el proceso de fecundación es como una carrera, pero es una carrera en la que el primero que llega, garantizado que no gana. Ese primer espermatozoide que llega, empieza a hacer el agujerito y se destruye. Y el que sigue después de él va a continuar haciendo ese agujerito y tampoco lo va a lograr. O sea, hace falta realmente millones. Para que pueda haber una fecundación exitosa, hace falta millones de espermatozoides. Y de hecho, o sea, no es un solo caminito. El óvulo es una circunferencia y hay espermatozoides por todos lados y todos están haciendo sus caminitos, todos están haciendo agujeritos en la pared ovular, hasta que finalmente uno, el ganador, el del milagro, logra atravesar la última parte de la zona pelúcida después de la muerte de cientos de miles de espermatozoides antes de él, que hicieron el camino por el cual él llegó, y entra en contacto con la membrana celular del óvulo. Esa fusión de membranas, cuando finalmente se tocan, manda una señal. El óvulo, cuando percibe que ya llegó un espermatozoide, manda una señal al resto de la membrana que le queda, al resto de las paredes, y esas paredes se polarizan, es decir, cambian su estructura atómica y molecular de tal manera que se vuelven completamente impenetrables para los espermatozoides. O sea, básicamente los espermatozoides que estaban ahí y todavía a mitad de camino están llegando, quedan enterrados. Es como si de repente les cambiaran la tierra, o vamos a hacer una analogía, una arena que estaban ellos escarbando para llegar, y de repente ¡pum!, se convierte todo en cemento. O sea, quedan sepultados. Precisamente esa es la función de la zona pelúcida. La zona pelúcida es la que cambia esa polaridad y previene que más de un espermatozoide pueda llegar. ¿Esto por qué? Esto ya lo vimos nosotros hace un montón de tiempo. Cuando hablamos del número cromosómico humano, sabemos que los seres humanos disponen de 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales, para un gran total de 46 cromosomas. Ese es el número cromosómico diploide normal del ser humano. Un espermatozoide tiene 23, 22 autosomas y un cromosoma sexual, que puede ser X o puede ser Y. Y el óvulo tiene otros 22 autosomas y otro cromosoma sexual, que solamente puede ser X. O sea, el óvulo siempre va a traer la X. Cuando juntas los 23 del espermatozoide con los 23 del óvulo, tienes los 46 normales, es decir, el cigoto que se produce después del proceso de fecundación tiene sus 46 cromosomas. Pero ¿qué pasaría si otro espermatozoide llegara después de que llega el primero y también mete sus cromosomas? O sea, ¿cuántos cromosomas serían ahí? 46 más 23 más. ¿Cuántos son esos? 69 cromosomas. Eso ya no funcionaría. O sea, ese producto, ese cigoto que se produce, de ninguna manera podría dar lugar a un organismo nuevo. Se pierde por completo, muere, inicia un proceso de protección celular en el cual se pierde el producto. Entonces, por eso hay esa polarización y por eso todos esos pobres espermatozoides deben morir sepultados en la zona pelúcida. Entonces, básicamente ese es el proceso de fecundación. Repasemos con la imagen. Número 1, los espermatozoides penetran la corona radiada. Número 2, los espermatozoides comienzan la penetración de la zona pelúcida. Número 3, un único espermatozoide logra fusionar su membrana celular con la del óvulo después de atravesar la zona pelúcida. El núcleo dentro del espermatozoide es liberado al interior del óvulo. La zona pelúcida se polariza y previene cualquier tipo de contacto adicional por parte de los espermatozoides. Y por último, los núcleos tanto del espermatozoide como del óvulo se fusionan, su ADN se fusiona y obtenemos un cigoto diploide listo para comenzar un proceso de división que lo va a convertir de cigoto
a blástula, a mórula, a blástula, gástrula, embrión, feto, neonato y bebé. Pero eso es el tema de la siguiente clase. Ven, les dije que iba a ser cortita la presentación de hoy, ya estuvo. Con esto terminamos el tema de hoy. Dos cositas. Número 1, no olviden que tenemos otra sesión el lunes. El lunes que viene va a ser la sesión 3 del bloque 3. Y asimismo no olviden que tienen tarea desde la clase anterior. Por favor, más tarde el domingo envíenmela a mi dirección de correo electrónico que está en la pantalla, mpino.viol@gmail.com. Y por último, sé que dije que eran 2 avisos, pero mentí, son 3. Y por último, no olviden comentar en la publicación del blog con su nombre completo, grado, grupo, porque ese va a ser su pase de lista. Y recuerden que ese pase de lista es obligatorio para que puedan entregar su tarea. Ahora sí, ya con esto los dejo. Que tengan un buen día, tarde o noche, dependiendo a qué horas estés viendo este video. Nos vemos el lunes para la tercera sesión. Hasta luego.